a Carlos Camacho, caballero incansable de la viña del Señor, adorador sediento de la presencia del Altísimo, recto y vertical en tu vida diaria, líder ejemplar, modelo de servicio. Organización es una de tus palabras predilectas. Sonidos sublimes produces al adorar al amado. Camacho, creo en Dios es tu credo de vida. Amigo fiel, sincero y sensible en cada etapa de la vida. Maestro empático con las nuevas generaciones. Apasionado al dirigir al pueblo en la adoración. Con gozo y optimismo has tomado tu cruz cada día. Honramos tu perseverancia, tu gracia y ministerio. Oh amado Carlos, hoy te bendecimos, dado hoy 10 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, en el 40º aniversario del Concilio Iglesia Nuevo Testamento de Puerto Rico. Te amamos, Carlos. Gente, vamos a hacer algo. A la cuenta de 3, todo el mundo, pero gritado, vamos a decir, lo has hecho bien. ¿Está bien? A la cuenta de 3, todo el mundo, un grito fuerte. 1, 2 y 3. Lo has hecho bien. ¡Woo! Gloria a Dios, Carlos, te bendecimos. Hay una foto, Carlos, hay una foto. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Pero quiero aprovechar la oportunidad para pasar directo a la palabra del Señor. Y es un honor para mí poder presentar el predicador de esta mañana. Este obispo tomó su entrenamiento en Manatí y él fue ordenado en el 1982. Y no quiero decir esto para hacerle sentir mal a él, solamente quiero decir esto para que podamos ver la trayectoria de fidelidad que ha tenido. En ese año yo nací, en el 1982. Después de estar tomando su entrenamiento en Manatí, fue enviado a pastorear la iglesia nuestra en San Juan. Y después de un tiempo regresa a Manatí y se hace a cargo del proyecto de construcción de la iglesia. Así que si en parte tenemos un edificio y un templo en Manatí donde podemos ir a adorar al Señor por todas las convenciones, en parte lo debemos a el esfuerzo y trabajo de uno de nuestros obispos que va a estar compartiendo hoy. De allí fue enviado a Venezuela, donde también construyó el templo allá y fue uno de los pioneros de esa obra en Venezuela que actualmente está creciendo. Volvió a Puerto Rico y pastoreó la INT de Florida hasta el año 2016. Nosotros estamos cumpliendo 40 años de aniversario. Este obispo lleva con nosotros 38 años de ellos. Su esposa, quien no puede estar con nosotros, ¿verdad?, en este tiempo, pero queremos honrarla también, la doctora Marixa Rivera, fue tomada al ministerio a los 18 años de edad y hoy en día, además de ser una ministra y pastora de nuestra organización, también es una licenciada, una psicóloga licenciada en Puerto Rico y en el estado de Texas. Así que estamos agradecidos al Señor por ser testigos de una trayectoria de fidelidad. Es una de estas personas que cuando uno empieza y anhela de alguna manera a servir al Señor, uno dice, cuando yo sea grande quiero ser como ellos. Quiero que recibamos a un fuerte aplauso al obispo Carlos López. Gloria a Dios. Gracias. Dios le bendiga a todos. Amén. Es maravilloso poder estar aquí hoy y poder compartir con ustedes esta celebración, esta bendición tan maravillosa y poder sentir uno la satisfacción de que
el Señor ha hecho grandes cosas. Dios se ha manifestado gloriosamente y por su gran misericordia y porque Dios se ha placido, Él nos ha dado la oportunidad de poder servir de alguna manera, de poder hacer algo para decirle a Dios, te amamos, Señor. Tú, oh Dios, Señor, lo mereces todo. Amén. Nuestro Dios es especial. Compartí anoche en una iglesia una palabra que quisiera comenzar con ella. En el libro de Sofonías, en el capítulo 3, versículos 18 al 20, el profeta le habla al pueblo de los planes de Dios. Y ahí la palabra de Dios nos habla tan bonito a nosotros también, la podemos tomar para nuestras vidas. Porque, ¿qué éramos nosotros sin Cristo? ¿Quiénes éramos nosotros sin Dios? Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos los opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Amén. Eso es lo que Dios hoy nos muestra a nosotros, lo que Él ha hecho con nosotros. Hoy nosotros estamos aquí y nosotros somos el testimonio de quién es Dios. La gente puede leer las Escrituras y puede escudriñar la palabra de Dios y puede leer todo lo que se escribió de Dios y se está escribiendo de Dios, pero el testimonio de lo que es Dios, de lo que ha hecho Dios, somos nosotros mismos. Esto es lo que ha hecho Dios. Recoger vidas perdidas, recoger vidas fastidiadas, vidas descarriadas, vidas que eran un desastre, y transformarlos en una alabanza. Que la gente dice, mira a esa persona, mira el cambio en esa vida, cómo él era un pecador, cómo era un borracho, cómo era un adicto, cómo era un adúltero, cómo vivía una vida perdida, no tenía esperanza y mira cómo ha sido transformado. Amén. Vuéltese al que está al lado, dígale lo que ha hecho Dios. Lo que ha hecho Dios. Qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso es Dios. Aleluya. El Dios que nosotros servimos. El Dios que hizo esa obra en tu vida. Es el testimonio para cuando tú le dices a otra persona que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios salvador, que hay un Dios que cambia vidas, que hay un Dios que levanta al caído, hay un Dios que sostiene al débil, hay un Dios que sana al enfermo, hay un Dios que le da esperanza al que no tiene esperanza. Esa vida recibe el testimonio tuyo que sabe lo que Dios ha hecho en tu vida, porque Él te mira a ti y dice, lo hizo con Él, lo hará conmigo. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Nosotros predicamos el evangelio que cambia vidas, que transforma vidas, que convierte a santos, a pecadores en santos y le da la esperanza de ver el rostro de Dios. Aleluya. Yo me enamoré del Señor y le di mi vida al Señor a los 16 años, cuando yo iba a terminar la escuela superior y puse en mi corazón un deseo de servir a Dios. Y empecé a estudiar en la universidad, pero con un anhelo de servir a Dios. Y me fui al seminario teológico y estudié teología mientras estudiaba en la universidad.
Y logré terminar las dos cosas. Pero en el camino, Dios me dio un sueño de cómo era tomado al ministerio. Y cuando yo estaba en el seminario, me encontraba rodeado de muchos otros compañeros que estaban estudiando la teología. Y me encontraba que algunos estaban allí solamente probando. Algunos estaban allí esperando que le dieran las credenciales o el diploma. No tenían una entrega, ¿no? Como que algunos no estaban de lleno en lo que estaban haciendo. Se alegraban cuando faltaban los profesores. Qué bueno que no vinieron hoy a dar las clases, y se iban con ese gozo. Y las clases había que pagarlas, no eran gratis, había que pagar por ellas. Y yo decía, ¿cómo es posible, Señor, que esto esté pasando? Y Dios me trajo ese sueño, y Dios me mostró que cuando yo era tomado al ministerio, unos ancianos ponían las manos sobre mí y oraban por mí. Y yo estaba de rodillas orando, y Él ponía las manos sobre mí, y en ese momento yo comenzaba una vida ministerial. Y me quedé con eso en mi mente. Terminé la universidad, me fui a trabajar de maestro de escuela superior, empecé a dar clases, tenía eso en mi corazón. En esos días conocí esta organización, en 1980, visité la iglesia y Dios me tocó por la vida de las personas que estaban allí en la calle McKinley de Manatí. Había un grupo pequeño, pero yo veía entusiasmo, veía gozo, veía como disposición. Y yo estaba leyendo mucho el libro de los Hechos, yo buscaba la iglesia del libro de los Hechos. Y cuando llegué allí me sentí como un ambiente, como que sentí que el Señor me decía, está llegando a un buen lugar. Y me sentí atraído. Y cuando tuve la oportunidad que le pedí una cita a Pastor David, que en aquel tiempo era otro jovencito también, le pregunté, una de las preguntas que le hice fue, ¿cómo ustedes toman la gente al ministerio? Y él me explicó, no, que venimos a unos cultos de convención y allí oramos por las personas. Y yo le dije, ¿y ustedes les ponen las manos sobre encima a la gente para tomarlo al ministerio? Me dijo, sí, eso era, que ese fue el sueño que yo tuve, que me tomaban al ministerio poniéndome las manos encima. Yo dije, Señor, ahí que tú me quieres, aquí que tú me quieres. Y comencé a estar allí, comencé a aprender, comencé a servir en la iglesia y por eso en el 1982, 2 años después, el Señor me bendijo dándome el privilegio de servirle en el ministerio. Y yo di gloria a Dios por eso, hermano, porque pude ver esa realización de ese momento, cuando el Señor me permitía hacer algo para Él, hacer algo más. Y yo quería servir a Dios y yo quería hacer todo lo que me llegara a la mano hacer. Yo manejaba el vehículo de la iglesia buscando hermanos, yo trabajaba, los pastores tuvieron la visión de abrir una academia cristiana, me pusieron a mí al frente y yo estaba allí para trabajar en la escuela, para servir en la escuela y estuve allí 2 años sirviendo en la academia y yo que Señor, tú quieres algo más para mí, lo que tú quieras, yo voy donde tú quieras. Entonces un día Pastor David me dijo, te voy a invitar que viajes conmigo a Haití. Y él me llevó a Haití. Mi primer viaje misionero fuera de Puerto Rico fue ir a Haití con el hermano David. Y allí nos quedamos. Lo que él no me dijo fue que el pasaje de él era de 1 semana y el mío era de 2 semanas. Así que él se fue y yo me quedé 1 semana más.
Porque teníamos el anhelo de hacer algo para Dios en ese país y empezamos a trabajar. Y yo tuve 4 viajes a Haití. Después de ese viaje yo volví otra vez y Dios, pues, yo quería quedarme en Haití, yo quería servir a Dios en Haití. Yo compré el material para aprender creol, el idioma de allí. Y yo dije, Señor, si tú me abres el oído, yo me quedo. Allí me arrestaron una vez, estuve 28 días en arresto domiciliario, pero yo quería hacer algo más para el Señor que me había salvado. Servir a Dios, llevar el mensaje del Señor. Yo sé que Él podía ver mi ignorancia. Yo sé que Él me dijo, Carlos, no vayas a visitar el hospital de los tuberculosos aquí en Haití si Dios no te manda. No te metas a hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Porque había como ese fuego de hacer por Dios lo que apareciera, ¿no? Queríamos servir a Dios, queríamos rendir a Dios, porque amábamos a Dios, porque Dios había hecho por nosotros, porque Dios había dado su vida por nosotros, porque Cristo había muerto en la cruz por nosotros, porque Él había resucitado por nosotros, porque Él estaba sentado a la diestra del Padre por nosotros. Y había el fuego misionero de hacer algo para Dios y llevar la palabra de Dios y servir a Dios. Dios merece todo de nosotros. Más que lo mejor, lo merece todo de nosotros. Que le demos toda nuestra vida al Señor y podamos servir a Dios en lo que Dios nos ponga a hacer. Yo estuve 10 años manejando la guagua de la iglesia en una y otra forma. Llevando a los hermanos, trayendo a los hermanos, sirviendo a los hermanos. Y yo no quería irme de allí porque era un buen trabajo, era cómodo, era trabajo bien bueno. Y Dios un día me envió, Pastor David un día me dijo, yo creo que tienes que ir a San Juan, pero te necesito un mes en San Juan. Porque el pastor se va y necesito a alguien que me cubra en lo que llega otro pastor, que alguien cubra la iglesia. Y el pastor también me envió a San Juan por un mes y no me sacó al mes, ni al otro mes, ni al otro mes. Y Dios me llevó allí, a un jibarito del Are. Yo soy del Are. Yo estudié en la universidad, pero yo soy lareño. Y yo soy pues pequeño. Y cuando yo llegué a San Juan, el pastor que había estado era un pastor, había sido sargento de la Marina, era un hombre grande. Y solo hablaba inglés y había que traducir los mensajes. Yo no apenas digo hello, goodbye. Ella se me acercó un hermano recién llegado yo a la iglesia, la despedida del otro pastor, y me dice, yo no sé si yo puedo aceptarte de pastor, porque tú eres chiquito, no hablas inglés, no parece que sabes mucho de la Biblia. Y el pastor que yo era alto, era un sargento del ejército, el hombre hablaba inglés. Y yo le eché el brazo, le dije, hermano, solamente hoy es momento de llorar, llora, que Dios te va a ayudar. Porque no sabíamos exactamente lo que Dios quería hacer, estábamos allí porque amábamos a Dios. Estábamos allí porque deseábamos servir a Dios. Estábamos allí porque queríamos que Dios nos usara como instrumentos para su gloria y para su honra. Y allí estuvimos en San Juan sirviendo al Señor. Dios me llevó después a México. Y estuve en México 6 meses allí, sirviendo al Señor en aquel lugar. Luego Dios me trajo a Puerto Rico y construimos la iglesia de Manatí. Yo no soy constructor. Pastor David me dijo, te encargas de la iglesia y la construye. Y por la bendición y la gracia de Dios se construyó la iglesia. Puedo decir cómo se hizo, no sé, allí está. Amén. Pero en ese tiempo que estuvimos allí, esa iglesia teníamos solamente el dinero para comprar el terreno. Dios le puso en el corazón al pastor David, estábamos en la Maquili, en el centro de la ciudad de Manatí,
Y Dios le puso en el corazón a él comprar un terreno en un sitio, campo, que no había muchas casas alrededor. No había ni entrada para llegar al terreno. Era un camino de tierra. Y Dios le puso en el corazón a él que ese era el lugar. Y oraron y Dios les mostró que allí era. Y empezamos a construir allí. Yo recuerdo un culto de oración que estábamos orando porque yo le estaba pidiendo $10,000. Pues yo estaba ministrando la construcción y yo estaba orando por, Señor, dije a pastor, a Managir estaba esa noche en el culto de oración, yo dije, vamos a orar que necesitamos $10,000. Y el Managir dijo, ¿por qué orar por $10,000? ¿Por qué no le pedimos a Dios $100,000? Yo estuve un año completo al frente de ese proyecto. Por mis manos pasaron más de $150,000. Dios lo hizo. Cuando usted vaya a Manatí, ve aquellas facilidades, Dios lo hizo. Para nosotros disfrutar. Para nosotros tener nuestros tiempos de convención y actividades que tenemos allá también. Dios es un Dios que hace cosas maravillosas. Dios es un Dios de grandezas, de cosas grandes y sublimes, pero también un Dios que se mueve entre nosotros, en cada uno, en cada vida de nosotros. Dios trabajando con nosotros, Dios bregando con nuestro ser. Porque el propósito de todo es que Dios quiere salvar vidas. El propósito de todo no es tanto el edificio, la construcción, ver lugares grandes. Damos gloria a Dios por todo lo que Dios nos da. Pero lo más hermoso son las almas que Dios pone, aleluya. Son las vidas que Dios salva. Es cuando Dios toca esa vida que está perdida y le podemos invitar para la casa de Dios. Amén. Nuestra iglesia tiene un sabor especial. Cuando yo comencé a visitar la iglesia, el nombre que teníamos, había un nombre general, pero decíamos Hogar de Fe. Tiene un nombre muy familiar, muy bonito. Voy para mi casa, voy para el hogar, ¿verdad? Era porque esa se sentía el calor de la familia. El estar ahí con los hermanos, el poder saludarnos, el poder conocernos, el poder compartir, el poder que cada uno sabe quién es el otro. Ahora somos una familia grande, aquí no estamos ni la mitad quizás de lo que somos. Y algunos nos hemos visto, no nos hemos visto, algunos nos estamos viendo hoy por primera vez. Pero qué hermoso es que entre nosotros, en los grupos pequeños, en las iglesias, podamos encontrarnos unos con otros, podamos estar juntos, podamos estar unidos. En estos días estaba leyendo unos refranes africanos y me encontré con uno, hermano, que se ha escrito en mi corazón. Si quieres llegar rápido, vete solo. Si quieres llegar lejos, ve en grupo. Esta carrera no se puede ir solo. Esta vida cristiana no se puede vivir solo. Vivimos en una isla, pero usted y yo no podemos ser isla. Usted y yo tenemos que buscar la hermandad. Tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la familia, porque necesitamos que nos sostengamos los unos a los otros, que nos levantemos unos a otros, que nos apoyemos unos en otros. Hoy estamos celebrando 40 años y estamos aquí porque otro ha estado con nosotros ayudándonos a caminar. Jesús está en nuestras vidas, pero Jesús va a utilizarnos a nosotros. Cuando Jesús necesita a alguien que levante, te va a usar a ti para levantar. Cuando Dios necesita a alguien que ponga el hombro, te va a usar a ti para que pongas el hombro. Dios quiere que usted y yo vayamos en grupo. Un día en la eternidad, cuando se presente la iglesia, la esposa del Cordero, no irá una persona al reino, irá una iglesia.
El trabajo que Dios está haciendo con nosotros es para unirnos y para hacernos sentir como uno y para saber que necesitamos al hermano que está a mi lado. Lo necesito. No voy a poder llegar si no está Él conmigo. No puedo dejarlo, tengo que estar con Él. Si veo que se debilita, tengo que sostenerlo. Si veo que se cae, tengo que levantarlo. Si veo que no llega, tengo que irlo a buscar. Porque yo lo necesito, porque no voy a llegar sin Él. Eso es lo que nosotros hemos visto en esta familia. Tenemos que estar juntos, porque vamos juntos a llegar lejos. Sí, hermano, aquí hay un grupo de hermanos que ha estado desde el principio. Yo llegué 2 años después que la iglesia comenzó. Mi esposa está del principio. Pero ¿sabe qué? Los que llegaron al principio, los que se han unido en el camino, todos estamos caminando en grupo y vamos para un lugar que es el reino de Dios. Vamos para un trono que es el trono del Señor. Y vamos como iglesia a estar juntos allí también. Aleluya. Éramos gente fastidiada, éramos gente descarriada, éramos gente perdida. Pero el Señor dijo, yo te voy a cambiar y tú vas a hacer una alabanza en la tierra. Aleluya. Dios te está cambiando para hacerte una alabanza en la tierra. Y cuando tú y yo miramos para atrás y yo te cuento las historias. Yo puedo contar mis historias y algunas historias de los que están conmigo también. Mi esposa tuvo el llamado de Dios. Que parte de la culpa la tiene la hermana Jill, pero bueno. Estábamos trabajando en la ciudad de Florida, Puerto Rico, en el año 88. Y recién casados. Entonces, de soltera, mi esposa fue con la hermana Jill a un viaje a Venezuela y se le sembró una semillita allí de deseo de trabajar en Venezuela. Cuando nos casamos, mi esposa me dijo, yo le dije que se iría a casarse conmigo, ella me dijo, me caso contigo, pero a Haití no voy. Ella dijo, a Haití yo no voy a ir. Yo dije, no hay problema, está bien, porque ya yo para ese momento había entendido que Dios no me quería ya. Así que yo ya había dejado ese sueño de ir a Haití, a servir allá. Pero entonces ella me trajo el de ella. Sentía un llamado de Dios a Venezuela. Cuando se abrió la puerta a Venezuela, eso fue, para allá vamos. El niño de nosotros tenía 30 días de nacido y nos fuimos a Venezuela a servir a Dios allá. Y comenzamos allí a trabajar en la obra de Dios. Y allí pasaron tantas cosas. La primera vez que yo dormí en una cárcel fue en Venezuela. Y pasaron cosas que hasta un día David me llamó y me dijo, Carlos, si quieres venirte ya, te puedes venir. No pienses que has fracasado, que has fallado. No, ven y te vamos a recibir bien. Y yo lo tomé y oré por eso. Pero yo había recibido una profecía. Yo no soy de personas de estar pendiente a muchas de las profecías, pero en una convención, cuando yo iba a salir para Venezuela, Dios utilizó un hermano de Argentina que estaba en la convención y Dios le puso a él una palabra para mí y para mi esposa. Y él nos llamó y él empezó a llorar al frente de nosotros, a llorar en la convención. Y empezó a darnos la profecía. Y empezó a decirnos, ustedes van a sufrir mucho. Y como el grano de trigo van a morir. Pero después ustedes van a dar mucho fruto. Y cuando pasó la situación grande que él me pidió, me dijo que podía venir. Y yo oré, yo me recordé de esa profecía. Yo me recordé de esa palabra de Dios a mi vida. Y yo le dije a mi esposa, nosotros no nos vamos de aquí porque ya pasamos, ya hemos morido. Ahora vamos a revivir otra vez, vamos a ver la gloria de Dios. Y gloria a Dios por el apoyo de nuestros hermanos que ha estado siempre apoyándonos. Yo nunca espero nada de ellos porque yo sirvo a Dios. Pero tengo que decir la verdad, ellos me han apoyado un montón a mí en el ministerio.
Y han estado ahí para ayudar, no solamente el consejo, sino también han aportado para que yo pueda seguir adelante en la obra del Señor. Y allí estuvimos sirviendo a Dios hasta que ya no pudimos más. En el 95 salimos de allí. Y llegamos al pueblo de Florida y ahí estuvimos 20 años sirviendo al Señor. Y Dios me ha bendecido en el tiempo que estuve esos 20 años, fueron 20 años de bendición y de cosas maravillosas. Y te digo una cosa, hermano, me iba a retirar ya. Usted me ve así, que yo me veo joven, ¿verdad que sí? El pelo blanco, pero eso no importa porque el pelo blanco es ¿verdad? Señal de qué? De sabiduría, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo tenía, ya en el 2015, mis 3 hijos ya estaban, mi hija más pequeña se graduaba en la universidad, se casaba, mis otros 2 hijos ya estaban con planes uno se había ido ya, la otra se había ido también, y nos quedábamos ella y yo solos. Y Dios me había bendecido con un buen negocio adicional a la iglesia, tenía un negocio próspero, bendecido. Y parecía que me tocaba el tiempo, hermano, de irme a una terraza que yo hice allí en la casa, acostarme en la hamaca, a rascarme la barriga. Como que ya, y él estaba llegando ya a los 60, en ese momento ya uno se siente que ya. Amén. La iglesia estaba muy bien en Florida. Dios nos había dado la pareja pastoral de Wilson y Leslie. Ellos estaban tomando cargo de la iglesia y uno estaba cómodo allí. Y todo chévere. Entonces Dios permite que el pastor David me llame y diga, hay una situación en Houston, ¿puedes ir a atenderla? Yo dije, claro que sí, voy. Y me fui para allá. Yo no sabía todo. Pero al poco tiempo ya yo no salí de Houston, sino que tomé a mi esposa y le dije, vamos para Houston, vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Porque uno piensa que ya terminó y Dios dice, no has terminado, hay muchas cosas que hacer, porque podemos servir a Dios en tantas maneras, hermano. Podemos darle nuestra vida al Señor, podemos hacer obras para Dios y para glorificar el nombre de Dios. Y cuando nosotros miramos hacia atrás, 40 años, decía el pastor Churuaín, 40 años de testimonio de fidelidad de Dios. 40 años de ver la mano poderosa de Dios. 40 años de ver que Dios nos sacó de aquella vida de miseria, de fastidio que teníamos y nos trajo una vida de bendición, una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de mirar hacia adelante, donde Dios siempre nos dice, hay algo más para ti, hay algo más para ti, aleluya. Hay algo más que tú vas a alcanzar en esta vida, algo más que vas a alcanzar para la otra vida también. Dios tiene más para ti, aleluya. Dios no ha terminado de revelarse a nosotros. Aleluya, bendito sea el Señor Jesús. Quiero dejarte esta escritura que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 5. Esta vida es maravillosa, porque es una vida que no es aburrida. Una vida que cambia todos los días de la obra del Señor. Y Dios nos manda a hacer cosas, pero Dios no nos manda un itinerario. Esto será a las 8, esto será a las 9, esto será a las 10, esto será al otro día, esto será dentro de una semana. Dios dice, esto es lo que yo voy a hacer, pero lo demás Él lo deja en suspenso. ¿Cómo, cuándo y cómo lo va a hacer? Es otra cosa. Eso lo deja para que en el camino se vaya desarrollando. Cuando yo fui a Houston, yo fui con años de experiencia en el pastorado, en el campo misionero. La iglesia ya necesita, ¿verdad? Está una iglesia que está necesitando ayuda. Y yo dije,
amén, yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Pero en realidad yo me sentía que yo podía hacer muchas cosas allí. De hecho, un día que David visitó, dijo, ahora esta iglesia va a estar bien, porque ahí está el pastor Carlos, ahí está la pastora Marixa, las cosas van a salir bien. Reempecé con 45, me quedan 30 personas. Y en estos días yo oraba al Señor porque digo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué me enviaste aquí? Yo no estoy viendo nada aquí. Yo veo almas, sí, yo veo vidas que siguen, pero no sumo, estoy restando. Y yo le oraba a Dios y le decía, Señor, ¿qué estás haciendo? Y recordé por el Espíritu Santo estas palabras en el libro del Éxodo, en el capítulo 5, cuando un ancianito también llamado Moisés, de 80 años, fue escogido por Dios para ir a la tierra de Egipto como un libertador, a llevar un mensaje de liberación al pueblo de Israel que estaba en cautividad. Y él fue obedeciendo a Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios le había hablado. Y en el libro de Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23, nos dice que luego que la primera incursión de Moisés a la casa de Faraón, y le dice, así te dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón dijo, ¿y quién es Jehová? ¿Y quiénes son ustedes? Es que no, lo que pasa es que el pueblo está ocioso. Hay que ponerle más trabajo para que dejen de pensar en esas cosas. Así que la primera incursión de Moisés al faraón causó más opresión, más sufrimiento a la gente. Y la gente fue y se quejó a Moisés, ¿qué has hecho con nosotros? Ahora nos va peor. Ahora somos más oprimidos. Y Moisés hizo lo que hay que hacer. Ir donde Dios, el que lo mandó. Ir donde Dios, el que te envió. Y decirle, Dios, ¿qué estás haciendo? Y mire lo que Moisés le pregunta a Dios. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Yo me acordé que esa noche yo había orado exactamente esas palabras. ¿Para qué me enviaste, Señor? Porque desde que yo vine a Houston para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y yo, Señor, yo no veo. Pero sabe que a veces le preguntamos a Dios, pero no esperamos que Dios nos conteste. No esperamos la respuesta de Dios. Pero Moisés esperó la respuesta de Dios. Y Dios le dio una respuesta a Moisés maravillosa. Dios le dijo a Moisés, a tu padre Abraham, a tu padre Isaac, a tu padre Jacob, yo me revelé a ellos como el omnipotente, pero yo no me revelé a ellos como Jehová. Y en el verso 6 le dice, por tanto, así dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre, y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y yo los tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
y yo los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Firma, yo Jehová. Hermano, en estos 40 años que vienen hay una nueva visión de Dios. Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, porque Dios se sigue revelando, Dios se sigue manifestando. Ustedes y yo hemos visto a Dios de una forma maravillosa durante 40 años, pero hay cosas mayores de Dios que todavía no hemos visto, que todavía no hemos ni pensado. El Dios que nosotros servimos se sigue revelando, aleluya. Hay esperanza para el porvenir, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Vamos a estar puestos en pie, amada iglesia. Yo creo que eso merece un aplauso más fuerte al Señor. El Dios que servimos tiene cosas mayores para nosotros. Amén. Yo lo creo. Una nueva temporada para nuestra iglesia. Gloria a Dios. A las 2:30 empezamos el segundo servicio de este día. Por favor, asegúrese, hay algunos hermanos que han estado haciendo algunos esfuerzos y algunos de nuestros auspiciadores han puesto sus mesas alrededor. Camine, especialmente usted no se quiere perder la mesa que está a la izquierda mía, derecha de ustedes al final. Ahí hay una foto bien interesante que a usted le gustaría ver de los inicios de esta iglesia. Amén. Así que si ven algunas personas allí conocidas, creo que lo van a disfrutar y va a ser una bendición. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Recuerden, 2:30 en punto, arrancamos con los especiales de las iglesias y seguimos nuestra fiesta. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú has sido un Dios bueno y un Dios fiel, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú inspiras tu iglesia, Dios, con testimonio de tu fidelidad y de tu amor, Dios eterno. Estamos convencidos, Señor, que hasta aquí tú nos has traído y nos has ayudado, como hemos escuchado los grandes testimonios de fe de la palabra, Señor, del obispo Carlos López. Pero también tenemos esperanza de que tú, que nos has traído hasta aquí, Señor, nos acompañarás a la próxima temporada que tenemos, Señor, como concilio y como iglesia. Tú todavía te estás revelando a nuestras vidas. Tú todavía estás hablando palabras frescas, Señor. Cada día hay un pan fresco para nosotros, Señor, y en tu palabra estamos anclados, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra de fe y de testimonio, Señor, se quede en nuestras vidas y que siempre recordemos que hay más para nosotros, que hay algo nuevo que se avecina y que estemos dispuestos para poder tomarlo y seguir contigo, Señor, el resto del camino hasta la eternidad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. 2:30, arrancamos.